Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes en este nuevo video que va a hablar sobre la recesión. Me presento, mi nombre es Lisset Alexandra Cantuña Vázquez. Estoy cursando la carrera de Contabilidad tercer semestre en el Instituto Superior Universitario Sucre. Actualmente estoy en el tercer semestre, como ya les había mencionado, en el tercero B nocturno. Del tema que hablaremos el día de hoy es sobre la recesión. Empezamos. Por más de un año apenas hemos pasado un día sin escuchar las pésimas noticias sobre la economía en Ecuador y el resto de países. El desempleo ha ido aumentando, las utilidades de las empresas se han ido reduciendo y los mercados financieros y el sector de la vivienda han ido cuesta abajo. Si hay una sola palabra para describir esto, esa palabra es recesión. La actual crisis financiera ha venido acompañada de una recesión en muchos países. En las economías avanzadas ha habido varias recesiones sincronizadas. Un claro ejemplo vendría a ser lo de la pandemia, que a nivel mundial nos afectó a todos y cada uno de los países. Bueno, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que fue la pandemia. A diferencia de muchas crisis anteriores, el inicio de la pandemia se puso en marcha en una respuesta decidida y de gran magnitud a través de políticas económicas, que en términos generales lograron mitigar los costos humanos más graves a corto plazo. Sin embargo, la respuesta a la emergencia también dio lugar a nuevos riesgos, como el fuerte aumento de los niveles de deuda privada y pública en la economía mundial, que, si no se abordan con determinación, pueden poner en peligro la recuperación equitativa. La pandemia de COVID-19 generó una onda expansiva que afectó a toda la economía mundial y desencadenó la mayor crisis en más de un siglo. Esto condujo a un aumento drástico de la desigualdad interna y entre los países. Las observaciones preliminares sugieren que la recuperación tras la crisis será tan desigual como sus impactos económicos iniciales. Las economías emergentes y los grupos desfavorecidos necesitarán mucho más tiempo para sobreponerse a las pérdidas de ingreso y medios de vida causados por la pandemia. Continuamos. ¿A qué se llama recesión? No existe en sí una definición oficial de recesión, aunque en general se reconoce que la palabra describe un periodo de contracción de la actividad económica. La mayoría de los analistas considera que 2 trimestres consecutivos de contracción del PIB real ajustado por la inflación, el valor de todos los bienes y servicios que produce un país, es una recesión. Si bien esta definición resulta útil, tiene ciertas desventajas. Una definición centrada exclusivamente en el PIB es limitada y en muchos casos conviene considerar un conjunto más amplio de indicadores de la actividad económica para determinar si un país está en recesión.
ya que el uso de otros indicadores ofrece una visión más oportuna del estado de la economía del país. Continuamos. Si bien es cierto en la anterior diapositiva se habló sobre el PIB, a continuación vamos a tratar un breve resumen o a su vez su definición de lo que es el PIB, que es el Producto Interno Bruto de un país. Para poder comprender un poco más el tema sobre la recesión, hemos aclarado algunos puntos y en este caso no va a ser la excepción. Al momento vamos a hablar sobre el PIB. El Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país, también se conoce como Producto Bruto Interno. PBI o PIB vendría a ser lo mismo. Continuamos. El PIB mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que su cálculo es bastante complejo. Es decir, que tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que ha producido el país y sumarlos. Es decir, desde la producción de manzanas, leche, libros, vehículos, máquinas y todos los bienes que se hayan producido en el país hasta los servicios de un taxi, un dentista, un abogado, un banco o un profesor, entre muchos otros. Hay algunos datos que no incluyen en el cálculo del PIB, simplemente porque no se pueden contabilizar ni conocer. Por ejemplo, los bienes de autoconsumo o la llamada economía sumergida. El resultado de todo ello mide el tamaño económico de un país, es decir, toda su riqueza económica. Cuanto mayor es el PIB de un país, mayor es su capacidad económica y por tanto mayor es su capacidad para generar empleo e inversión en su país. Continuamos. Una vez que ya se explicó sobre qué es el Producto Interno Bruto, continuamos en nuestro tema que es la recesión. En este caso, se podría inferir que la recesión es una contracción apreciable de la actividad en toda la economía, que dura más de unos pocos meses y que generalmente afecta la producción, el empleo, el ingreso real y otros indicadores. Debemos tomar en cuenta que la recesión se inicia cuando la economía alcanza su punto máximo de actividad y termina cuando llega en su nivel más bajo. De conformidad con esta definición, el comité fija su atención en un conjunto de amplios indicadores, incluidos el PIB, el empleo, el ingreso, las ventas y la producción industrial.
este tema de la recesión. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué se producen las recesiones? Las recesiones ocurren por diversos motivos, algunos relacionados con la fluctuación pronunciada del precio de los insumos usados para producir bienes y servicios básicos. Por ejemplo, un aumento fuerte de los precios del petróleo puede actuar como recurso de una recesión. El mayor costo de la energía empuja al alza del nivel global de precios y causa una reducción de la demanda agregada. La recesión puede deberse también a la aplicación de políticas fiscales o monetarias contraccionistas. Cabe recalcar que las políticas empleadas en exceso pueden reducir la demanda de bienes y servicios y ulteriormente causar una recesión. Ciertas recesiones, incluida la actual, tienen su raíz en el mercado financiero, en muchos casos un incremento fuerte de precios de los activos. En este caso, las empresas y los hogares que tienen obligaciones excesivas reducen la inversión y el consumo, lo cual contrae la actividad económica. Los auges del crédito no siempre culminan en una recesión, pero si esto sucede, las recesiones consecuentes suelen ser aún más costosas. Puesto que las recesiones tienen muchas causas posibles, es difícil predecirlas. Se han documentado las características de numerosas variables económicas en una recesión, como el volumen de crédito, el precio de los activos o la tasa de desempleo. No obstante, cabe recalcar, si bien esas variables pueden ser causa, también pueden ser el resultado de la recesión o la jerga económica, un factor endógeno de esta. Los economistas utilizan un amplio conjunto de variables para predecir la futura actividad económica, pero ninguna permite determinar con certeza si ocurriría una recesión. Los cambios en algunas variables, por ejemplo, precios de activos, tasa de interés, tasa de desempleo y confianza de consumidores, parecen resultar útiles, pero los economistas no han podido predecir con certeza un número importante de recesiones y mucho menos su duración y alcance. Continuamos como último punto la recesión en nuestro país, Ecuador. Si bien es cierto, cabe recalcar que la economía del Ecuador no se encuentra a un punto de equilibrio estable, ya que por la pandemia, la emergencia sanitaria, la delincuencia, el narcotráfico, han puesto en evidencia algunas debilidades estructurales en las exportaciones al momento de cerrar las vías, la carencia de amortiguadores macroeconómicos, el limitado acceso a los mercados de capitales, la elevada informalidad y las grandes brechas en el acceso a servicios públicos. El gobierno está intentando retomar una senda sostenible de crecimiento y prosperidad compartida. Busca mejorar las oportunidades de empleo de calidad estableciendo un entorno más adecuado para la inversión y la productividad, mientras continúa mejorando la sostenibilidad y la transparencia de las finanzas públicas. Esto sin dejar de lado la necesidad de abordar un amplio aspecto de temas que afectan a los ecuatorianos desde la mejora en el acceso y la calidad de la salud, la educación, hasta la lucha contra la desnutrición crónica infantil, pasando por la mejora de la seguridad ciudadana, que por hoy en día es un tema
que se encuentra muy a menudo la inseguridad aquí en el Ecuador. Por otro lado, se busca iniciar una transición ecológica de la mano de un mejor manejo de los recursos naturales, incluyendo una gestión integral de los recursos hídricos y medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Esto no solo afecta el desempeño de la economía, sino que también incide en la construcción de consensos para facilitar la estabilidad política y social y afrontar los desafíos venideros. La falta de consenso en torno a reformas críticas podría perpetuar el péndulo económico asociado con los ciclos del precio. La recesión mundial, que se traduce en menor crecimiento y actividad económica, ya está afectando al Ecuador en tres ámbitos. El primero es la caída de volumen vendido en exportaciones, dificultad para atraer inversión y financiamiento externo y el encarecimiento del crédito interno. Las exportaciones. El sector exportador, luego de ser un puntal de la economía durante la pandemia, ha tenido que enfrentar varios golpes, como el aumento de los costos logísticos, nudos críticos en la producción, el cierre de vías y el transporte mundial, la guerra en Ucrania y aumento de costos de insumos, y ahora se viene cada vez más a una recesión económica. Como consecuencia tanto de las crisis externas e internas han provocado una situación en la que, si bien los montos de dólares se mantienen estables, comienzan a ser cada vez más preocupantes la caída de volumen o la cantidad vendida. En el caso del banano, esta caída llega al 10% y, aunque en menor medida, también afecta a sectores como flores, brócoli, madera, entre otros. Por consecuente, vamos a hablar sobre las claves para afrontar una recesión en las finanzas empresariales en cualquiera de los sectores productivos, a discreción. Una de las claves sería crear reservas de efectivo. Gestionar la otra sería gestionar y consolidar las deudas para no sobreendeudar y no llegar a una inflación. El otro tema también sería revisar costos, cortar gastos innecesarios y optimizar procesos. Otro de las claves para afrontar una recesión en las finanzas empresariales sería diversificar la base de clientes y proveedores. Obviamente tenemos que conseguir un ganar-ganar para poder optimizar los procesos y así generar más efectivo. Hacer alianzas con otras empresas para mejorar ventas y producción. Pagar deudas y solo adquirir nuevos créditos que generen un retorno a futuro. Otra también de las alternativas claves para afrontar una recesión en las finanzas empresariales sería buscar nuevas oportunidades de negocios e innovar también en nuestros procesos para poder optimizar así los recursos y también la materia prima y el efectivo que tengamos a disposición. Por último, y no menos importante, también vamos a facilitar claves para afrontar una recesión económica, pero esta vez en las finanzas personales. Recuerda igualmente que una recesión puede producir tanto a nivel mundial, nivel nacional, nivel de país, o también puede producir a nivel de nuestros gastos personales o individuos de una sociedad. La primera clave que es importante es eliminar las deudas y tampoco realizar deudas que sean o préstamos que sean innecesarios para no llegar al límite del sobreendeudamiento. Otra clave sería priorizar el ahorro. Recuerda, el tener un fondo monetario estable nos ayudará a poder eliminar así también las deudas. Una de las claves también serían buscar un ingreso extra. Tal vez si tenemos alguna posibilidad de generar tal vez algún ingreso ayudando o dando clases, lo podemos hacer y así tendríamos un ingreso extra tal vez en un negocio, invirtiendo en alguna producción o a su vez generando una inversión a largo plazo. Obviamente nos va a generar interés y vamos a tener saldo a favor. Con el último tema expuesto en el siguiente video, damos por concluida la actividad. Muchas gracias por su atención.